Imagina una batalla final entre los mejores hombres y los mejores dioses, una serie de combates en un coliseo donde los hombres pondrán su fuerza, valor e inteligencia al servicio de la supervivencia de la raza humana, mientras los dioses tratarán de imponer su voluntad, la extinción del hombre. Esto sucede en Record of Ragnarok. Todo inicia en una asamblea donde se reúnen los dioses de todo el mundo para definir el destino de los hombres. El dios Shiva vota por la extinción, mientras que la mamacita de Afrodita dice que Chi también, señalando algunas de las fallas humanas. Así que todos los dioses votan a favor del fin de los hombres, pero en ese momento irrumpe una semidiosa llamada Brunilda, quien propone la batalla final de los dioses contra los hombres. Brunilda alude a la ley de la batalla del dios contra el hombre, llamado Ragnarok. 13 dioses contra 13 hombres en una batalla 1 a 1, en donde el primer equipo en ganar 7 encuentros vencerá. Si los dioses ganan, se acaba la raza humana, pero si los hombres ganan, se les permitirán vivir 1000 años más. Como Brunilda los ve indecisos con el Ragnarok, provoca e incita a los dioses, diciéndoles que les tienen miedo a los humanos. Esta provocación funciona y los dioses aceptan la batalla. Zeus encarga a Brunilda, quien es una valquiria, es decir, mitad diosa, mitad humana, elegir a los representantes de los humanos. Más tarde, en una especie de coliseo romano, se lleva a cabo la primera batalla, y es Thor, el dios del trueno, contra el hombre más fuerte de China, el general Lubu. Gol, la hermanita de Brunilda, le externa su duda de que un hombre pueda ganarle a un dios. Tras esto, se toca el cuerno para dar inicio al Ragnarok. Lubu se acerca rápidamente a su oponente y lanza su primer movimiento, pero Thor lo esquiva con su martillo. De aquí nos remontamos a Asgard, lugar donde un grupo de caballeros guardianes con alas de ángeles preservan la seguridad, cuando en ese momento unos monstruos llamados los Jotnar derriban los muros de Asgard y derrotan a los ángeles para devorar a sus ciudadanos. Cuando Asgard estaba a punto del colapso, Thor los enfrenta con su martillo, venciendo a todos los Jotnares. De regreso a la batalla, el dios del trueno usa el mismo poder con el que derrotó a los Jotnares contra Lubu. Ahí Gol se desanima porque cree que los hombres serán vencidos fácilmente por los dioses. Pero el Bubulubu sorprende a todos, hiriendo a Thor. Después conoceremos la historia de Lubu, conocido como el hombre más fuerte, que recorrió todo el continente asiático buscando oponentes dignos y luchando con osos. Al final de su viaje, Lubu se dio cuenta de algo, pero la historia cuenta que un día lo atraparon, solo porque él estaba aburrido. En la grada, Zeus se pregunta por qué el instrumento del humano resiste la batalla y se da cuenta que Valquiria es la responsable. Y es que Brunilda está consciente de que el poder de los dioses proviene de esas armas y que la de los humanos son frágiles para competir con los dioses. Así que Brunilda reunió a sus 12 hermanas, las Valquirias, para dar instrumentos de lucha de dioses a los hombres. Las valquirias mismas se convierten en armas poderosas. La primera de ellas, Gris, se convierte en un rompeescudos. El hijo de Zeus explica que la labor de la valquiria es la de servir, así como Gris le sirve a Lubu como instrumento de lucha. Zeus se preocupa de la rebelión de las valquirias contra los dioses, pero al mismo tiempo le parece fantástico porque Brunilda lidera la rebelión. Volviendo a la batalla, la destrucción del guante de Thor despierta el corazón de Mjolnir del martillo, lo cual hace más poderoso a Thor. Así que Thor lanza su martillo contra Lubu y este lo esquiva, atacándolo inmediatamente, pero el martillo vuelve a él para impulsar un ataque más poderoso. Lubu lo recibe. En un primer momento, todos se sorprenden de que Lubu haya resistido el poder de Thor, pero las piernas de Lubu se quiebran y este cae. Todo parece perdido. Parece el final de Lubu, pero en ese momento aparece Liebre Roja, su caballo. Así que el ejército y los demás humanos lo animan a levantarse y seguir luchando. Con mucho orgullo, Lubu se levanta y se monta en Liebre Roja, convirtiéndose en sus piernas. Cuenta la historia que Lubu practicaba todos los días con su alabarda, sabiendo que en un futuro enfrentaría a alguien más fuerte que él. Pasó mucho tiempo así, hasta que un día la fuerza sobrehumana de su brazo dotó de un ímpetu a la alabarda, con la que partió en dos los cielos. Ya en la batalla, Lubu lanza ese movimiento tan poderoso, pero Thor contraataca con su martillo.
destruyendo a Gris, el instrumento de lucha de Lubu. Una vez que todo está perdido, Lubu se lanza contra Thor para que éste termine, sin más esperanza que la de ser destruido. De esta forma Zeus y todos los dioses se alegran. Los ejércitos de Lubu lamentan su derrota y brindan en honor a su valor, mientras los dioses celebran el triunfo. A pesar de haber ganado, Thor parece molesto. Tras esto, el caballo y los ejércitos de Lubu se enfrentan a Thor y éste los destruye. Gol pregunta qué pasará con Lubu ahora que fue derrotado. Brunilda explica que esto es una batalla de almas. Cuando Lubu fue derrotado, también su alma fue derrotada y se hace pedazos, se convierte en polvo en el universo. El alma desaparece por completo, se vuelve nada para siempre y no tiene la posibilidad de renacer. Pero no solo el alma de Lubu se desvanece, sino la de Gris, la valquiria que fue usada como instrumento de lucha. Gol le reclama a Brunilda cómo puede estar tan tranquila, pero ella le dice que no hay que estar triste y hay que prepararse para la siguiente batalla, ya que el destino de la humanidad está en riesgo. Gol pregunta, triste, si el hombre más fuerte del mundo no pudo, entonces, ¿quién podrá contra los dioses? Una vez en el Coliseo, presentan al próximo representante de los hombres, el señor de los peces, de las aves, de los cielos y de todos los seres que habitan la tierra, el bendecido por Dios, que después se revelaría, el hombre que trae una truza hecha a base de hojitas de guayabo, el responsable del pecado original, el padre de la raza humana, el primero que venció a Sub-Zero y a Rugal con un peso en la maquinita, el hombre que siempre pide salsa de la que sí pica en sus tacos, en fin, el robamanzanas, la señorita que vende melones, cree que Adán es hermoso. Por otro lado, se observa a Hermes con el violín tocando una melodía. La gente cree que Hermes batallará, pero no. En ese momento sale de entre las sombras un anciano, y es Zeus, el padre de los dioses, y es él quien va a luchar contra Adán. En apariencia es un viejo endeble, pero de un momento a otro hace crecer sus músculos, convirtiéndose en un imponente luchador. Antes de esto, Zeus le solicitó amablemente a Chiva ser el primero en luchar, pero como éste se negó, Zeus aumentó su amabilidad y Chiva terminó por cederle su lugar para que luchara Zeus primero. Ahora batallarán Adán contra Zeus, el padre de los humanos contra el padre de los dioses. Una batalla que se va a poner bien padre. Por eso me retiré de la comedia. Zeus pregunta que si no va a fusionar su alma con la de una valquiria, y Adán responde que ya está aquí. En ese momento, en los cielos, vuela Pegaso, y montado sobre él, la valquiria que mejor se adapta a Adán, aquella abandonada por los dioses, llamada Regilí. Adán y Regilí recrean la famosa pintura, fusionando las almas, dotando a Adán de un poderoso puño de acero. El maestro el dios Zeus lanza su primer golpe, pero Adán lo esquiva bien, así que Zeus lanza decenas de golpes y usa su técnica, puño meteoro, pero no alcanza a conectarlo. Pobre cosita fea. ¡Ay! ¡Mira esa weá, hermano! ¡Quítate tú! También usa su hacha divina, pero Adán lo elude fácilmente. Entonces se llega el momento de Adán, y este golpea a Zeus para después imitar su técnica, puño meteoro, impactando todos en Zeus. Adán también copia el hacha divina, conectándola en su contra. Gol está sorprendida de que un humano imite tan perfectamente los golpes de Zeus. Brunilda expresa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, Adán es una copia de Dios. Por lo tanto, Adán es capaz de copiar todos los movimientos que vea de los dioses, hasta su arrogancia, y este poder es conocido como el divino reflejo. Así que Zeus intenta darle una patada, pero Adán, usando el divino reflejo, lo impacta y lo derriba con su propia técnica. Entonces, Adán se disculpa con Zeus, llamándole abuelo, desatando su furia y preparándose para un poderoso ataque. La historia cuenta que hace tiempo, en cierto lugar de la galaxia, en la ronda final de la Titán, una competencia para determinar el dios más poderoso, el joven Zeus había ganado al guardián del tiempo y el espacio, es decir, a Cronos, su padre.
Zeus había ganado sin recibir un solo golpe de Cronos, pero hubo una técnica con la que Cronos logró impactar a Zeus. Desde ese día, Zeus aprendió el último ataque de Cronos y lo lanza contra Adán, el movimiento llamado el puño que superó el tiempo. Pero Adán, valiéndose del poder del divino reflejo, supera a Zeus por el mismo puño que superó el tiempo y lo impacta antes de recibirlo, sorprendiendo a todos. El padre del universo es derribado por Adán. Todos se preguntan cómo pudo ser posible. Fue un ataque que nadie vio, ni siquiera los dioses. Hermes explica que posiblemente Adán copió el movimiento y el golpe de Zeus al momento, esquivándolo y regresándoselo en cuestión de milisegundos. Gol también cuestiona cómo un humano logró derrotar a Zeus. Brunilda expresa que la fuente de su poder proviene de su maldad. El odio por los dioses es donde reside todo su poder. De ahí nos remontamos a la historia del primer hombre. Adán vivía en el paraíso del Edén, de todos los privilegios rodeado y de todos los animales. Después vemos una sala donde están juzgando a una joven por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y a una especie de hombre serpiente acusándola de ese hecho. Pero la verdad es que la serpiente molestaba a Eva, tratando de poseerla. Como no lo logró, este se vengó, acusándola falsamente de haber mordido la manzana. Pero como el gobierno estaba conformado por dioses, el juez, el fiscal, todos eran dioses, así que la probabilidad de que fuera culpable Eva era muy alta. Y así fue. El juez dictó sentencia, condenando a Eva al exilio del paraíso. A Eva le preocupaba más no volver a ver a Adán más que el mismo exilio. En ese momento, Adán irrumpe en la corte con 2 canastas en las manos llenas de manzanas, y enfrente de todos muerde varias manzanas y las escupe. Luego levanta a Eva y le expresa: Si te vas, entonces también me voy. Eva lo abraza y eso molesta a la serpiente, quien se convierte en un horrible monstruo para desvivir a Eva y a Adán. Así que la serpiente se lanza contra Adán, pero este, usando su poder del divino reflejo, lo derrota fácilmente. Luego Adán y Eva se retiran del Edén para crear su propio paraíso. Vamos, hay que irnos. Crearemos nuestro propio paraíso juntos. Más tarde, todos festejan la victoria de Adán sobre Zeus, pero este se incorpora para seguir luchando. Zeus cuestiona el por qué Adán pelea contra los dioses si no se advierte odio en su mirada. Adán responde que no necesita el odio ni la venganza y que lo que hace, es decir, su lucha, lo hace por sus hijos, lo cual cautiva al público. Por su parte, como Zeus no puede ganar, recurre a su forma final, a su forma más poderosa, una especie de maestro Rochi desnutrido. Como la nueva condición de Zeus es muy poderosa, su cuerpo solo la soporta unos cuantos minutos. La batalla se reinicia. Yoda. La intensidad de la batalla y la sobreexplotación del poder del divino reflejo merma la resistencia de Adán, pero los músculos de Zeus también se están sobrecargando, así que esto se vuelve una lucha por ver quién resiste más. Señoras y señores, impresionante tope suicida, muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Aguayo. Óyeme. Los golpes de Zeus por fin logran impactar en Adán, y es que el poder del divino reflejo colapsó. Y cuando todo parecía perdido, el llanto de un bebé motiva a Adán, repeliendo los puños de Zeus y contragolpeando hasta que Zeus cae rendido. Pero, oh terrible sorpresa, el presentador se da cuenta de que Adán
falleció. Música de gatitos tristes, por favor. Zeus reconoce el valor y la resistencia de su oponente, y en ese momento el alma de Adán se rompe como el vidrio y se desvanece, así como la valquiria. Tras esto, Brunilda se entera de que el próximo dios en batallar será Poseidón, el hermano de Zeus y dios del mar, uno de los dioses más poderosos. Así que Brunilda deberá elegir bien a su siguiente hombre, debido a que ya llevan 2 derrotas seguidas, y en ese momento se presenta Kojiro Sasaki, y ahí Gol expresa que se ve muy viejo, y es que cuando se convoca un alma al Ragnarok, ésta regresa en su momento de esplendor, es decir, normalmente en una edad joven. Brunilda se levanta y tira una jarra, pero Kojiro la atrapa antes de que caiga al suelo. Brunilda y las valquirias no las convence del todo Sasaki, pero aún así le dan la confianza por el movimiento que hizo y porque el espadachín expresa que ha desarrollado sus técnicas por mucho tiempo. Más tarde, en la arena, es presentado el emperador de los mares, Poseidón, quien es uno de los 3 dioses más poderosos, mientras que por el lado de los humanos presentan al mejor espadachín de toda la humanidad, quien una vez perdió una batalla, pero aún así siguió trabajando para convertirse en el más fuerte, Kojiro Sasaki. En el público, un niño, hijo de Musashi Miyamoto, está muy molesto porque su padre lo derrotó hace mucho tiempo y él es quien debería representar a la humanidad. Asimismo, tanto los espadachines como el público consideran demasiado viejo a Sasaki. Tras esto, la batalla inicia, pero en los primeros minutos nadie ataca hasta que Sasaki se anima y lanza el primer golpe, pero es atravesado por Poseidón. Pero luego observamos que solo fue una ilusión o un pensamiento de Sasaki. Así descubrimos que Sasaki ya fue derrotado 18 veces en 18 escenarios distintos pensados por él. Por otro lado, Gol ve imposible ganar porque Poseidón es uno de los 12 dioses más fuertes, pero Brunilda le da una clase de historia diciéndole que en realidad eran 13 dioses, pero uno de ellos fue desvivido por Poseidón. Ese dios se llamaba Adamas, hijo mayor de Cronos, hermano de Zeus y Poseidón. Brunilda cuenta que después de que Zeus y los dioses derrocaran a los titanes en la gigantomaquia, Adamas no estaba de acuerdo con la designación de Zeus como el dios principal, dado que era el menor. Así que Adamas organizó la rebelión, liberando a los titanes y a los gigantes del inframundo. Adamas quería derrocar a Zeus y para ello le pidió ayuda a Poseidón, pero este lo llamó patético, desatando así la furia de Adamas. Poseidón se levanta y le dice que los dioses no conspiran ni se unen. Así que Adamas se enfrentó a Poseidón. ¡Mírame ahora! Fue cuando su vida se apagó para siempre. Pero este lo derrotó con facilidad. Desde ese momento, Poseidón reescribió la historia, señalando que solo hay 12 dioses. De regreso a la batalla, Kojiro piensa que no es suficiente amenaza para los dioses, así que se sienta. ¿Qué le pasa a ese estúpido? En ese momento, descubrimos la historia de Kojiro Sasaki. Un día, el joven Sasaki llega tarde al dojo, donde entrena para ser samurái, y el maestro, Kakekatsu, enfadado de esto, lucha con él. Con espadas de madera de entrenamiento, la fuerza del maestro hace volar la katana de Sasaki y este se rinde. Entonces, el maestro se enoja aún más porque un samurái no debe rendirse nunca. Tras esto, el padre de Kakekatsu le dice que lo deje y que tener a Sasaki en el dojo es una pérdida de tiempo. El hermano mayor escucha y le pregunta por qué se rinde. Sasaki responde que no tiene el nivel para vencer al Kakekatsu, así que es un mal negocio porque podría salir herido. Más tarde, Sasaki piensa en cómo podría vencer a un hombre como Kakekatsu, así que basó su entrenamiento en los animales y en la naturaleza. Un día Kojiro visita el dojo y pregunta por el maestro.
Ahí Kakekatsu lo ve muy diferente y lo reta a un duelo, pero Sasaki le comenta que ya batallaron 145 veces en su imaginación y ya le ganó, lo cual desata la ira de Kakekatsu, pero de un solo movimiento lo detiene Kojiro y Kakekatsu se rinde. Tras esto, Kojiro reta al maestro más viejo del dojo, a Senjen. Años después, vemos que el maestro Senjen visita a Kojiro y se da cuenta que ha estado entrenando muy duro. Sasaki emprende un viaje, alargando su racha de derrotas, buscando a los oponentes más fuertes, y así perdía con un maestro, con otro, fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. Se convirtió Sasaki en el mayor perdedor de la historia. Volviendo a la batalla, Sasaki lanza su primer movimiento con una larga espada conocida como el tendedero, balanceándola hacia Poseidón, arriba y abajo. Como una golondrina volando a una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¡Tsubame Gage! Sorprendiendo a los dioses, porque Poseidón miró a Kojiro a los ojos. Esa espada, quien es la valquiria, la temblorosa Cris. Poseidón se acerca, atacándolo innumerables veces con su tridente, pero Sasaki esquiva todo. En la grada, Gol piensa que puede ver todos los golpes, como Adán, pero Brunilda rectifica que no los puede ver, sino que Sasaki ya los experimentó, y es que Kojiro puede juzgar la forma en que pelea por cómo respira, camina o parpadea. Con esta información, crea una imagen del oponente, en el cual imagina miles de combates y puede advertir los golpes que usará antes. Este poder es conocido como Senju Muso. Como Poseidón no puede atacar a Sasaki, empieza a silbar para después lanzar su siguiente movimiento, impactando con éxito esta vez a Kojiro. Sasaki se da cuenta del verdadero poder de un dios y que Poseidón no agradece el apoyo en la grada, así que le expresa lo mismo que le dijo a Adamas: los dioses no se unen, no conspiran y no confían en los demás. Los dioses no necesitan amigos porque son perfectos. La batalla se reinicia. Poseidón termina por cortar la espada de Kojiro, ahora sin el arma divina. Parece que no hay nada que hacer más que rendirse, pero por extraño que parezca, este es el momento más feliz para Sasaki. Esto le recuerda a lo que pasó en la isla de Funashima, un 13 de abril de 1612, donde ocurrió el famoso duelo entre Kojiro y Musashi Miyamoto. Una vez agotadas sus fuerzas, Kojiro creía que era imposible ganar, pero aún así no podía detenerse, porque de lo contrario se iba a arrepentir, mientras que Musashi pensaba que esas eran las palabras de un peleador dispuesto a todo. Los dos siguieron el duelo con una enorme satisfacción compartida. Sasaki desfiguró la cara de Musashi, mientras que este venció a Kojiro. Este momento fue el episodio más feliz en la vida de ambos. Un samurái que es vencido en pleno duelo, haciendo lo que más ama, luchar. Ya en la batalla, Kojiro le expresa que Poseidón no sabe nada del amor a un contrincante que lo forjó como mejor espadachín. También agrega que su espada representa los sueños y las esperanzas de todos los hombres, asegurando que Poseidón no sabe de eso, así que su espada vuelve el poder de la valquiria, convirtiéndose en dos espadas, y esto es porque Cris es la única que tiene dos nombres, la peligrosa y la estruendosa, por ello sus dos personalidades diferentes. En este punto, Kojiro le comenta a Poseidón: peleemos hasta quedar satisfechos, y este piensa que es un perdedor, para luego atacarlo con su tridente, pero los movimientos magníficos de Kojiro evitan el contacto. El hijo de Musashi
se da cuenta que Sasaki se mueve como su padre, y esto es porque después de perder, este siguió peleando hasta quedar satisfecho, pero Miyamoto denota que Sasaki se mueve como todos los maestros samuráis a los que se enfrentó, lo cual le da resultados, cortando a Poseidón, pero Sasaki no solo imita los movimientos, sino que las almas de los samuráis residen en él. Kojiro logra hacerle daño a Poseidón, pero este hace movimientos tan rápidos que hasta los dioses les es imposible ver, mientras el samurái piensa que no podrá ganar y se siente derrotado. Pero todos los samuráis le dan ánimos para que Kojiro se levante y luche. A pesar de estar herido, la batalla continúa. Poseidón sigue tan poderoso, intentando alcanzar con el tridente, pero Kojiro anticipa todos sus movimientos hasta llegar al emperador de los mares y vencerlo, empuñando las dos valquirias. Samuráis y dioses se sorprenden al ver caer al tirano de los océanos bajo la espada del mayor perdedor del mundo. Nunca en la historia de los samuráis había un hombre que ganara en un duelo, y así es como se da el primer triunfo de un hombre sobre un dios, un sabio samurái sobre el rey de los mares. Los humanos en las gradas festejan, mientras los dioses silenciosos y molestos, Sasaki y Krist, se retiran de la arena. Más tarde en la sala se reúnen los dioses. Zeus reconoce que los humanos son fuertes y de que Brunilda está decidida en vencer a los dioses. Como destruyeron a Poseidón, Zeus cree que otro dios griego es el que debe de luchar. Tras esto, la próxima ronda se llevará a cabo en una ciudad de noche, o sea, será una lucha callejera, un contexto que le da ventaja al humano sobre el dios. Así que esta vez dan un giro de rueda, eligiendo al asesino más famoso de la historia, la encarnación del mal y el más grande misterio de la historia criminal, Jack el Destripador. Por el lado de los dioses, se elige a un mitad hombre y mitad dios, el mensajero de la justicia. A este güey hasta una película de Disney le hicieron. Él es Hércules. Hasta aquí termina la primera temporada de Record of Ragnarok. Fin.